Volatilidad es la medida de la rapidez y la magnitud de la fluctuación de precios, sin importar si es positiva o negativa, de un instrumento financiero. Si la volatilidad es alta, el precio de sus opciones será relativamente más alto y viceversa. Esto es debido a que en subyacentes con mayor volatilidad, la probabilidad de que la subyacente alcance un cierto punto, por ejemplo, el strike price en el caso de opciones Are the Money, es mayor. Aquí tenemos un ejemplo. En esta misma escala de precios, aquí tenemos el comportamiento de dos acciones. Boeing, cuyo ticker symbol es BA, y Johnson & Johnson, cuyo ticker symbol es JNJ. Aquí podemos ver que su precio es muy parecido. Es $150.55 para Johnson & Johnson y $151 para Boeing. Entonces podemos ver que Johnson & Johnson, esta es la curva de los precios de Johnson & Johnson, se ha movido en este rango. Y Boeing, recuerden que esta es la misma escala. Miren cómo se ha movido incluso antes de esta gran caída en el precio de Boeing. Ya era mucho más volátil las acciones de Boeing que las acciones de Johnson & Johnson. Pero claro que después de esta caída la volatilidad es mucho más alta también. Entonces, inmediatamente podemos concluir que Boeing tiene más volatilidad que Johnson & Johnson. Ni siquiera tenemos que hacer ninguna medida de volatilidad. Simplemente visualmente podemos ver cómo una es más estable que la otra y estabilidad es lo contrario de volatilidad. En este caso vamos a adentrarnos un poco más en este ejemplo para analizar las opciones pertenecientes a Boeing y también a Johnson & Johnson. Aquí tenemos las dos compañías, Boeing, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson en 150.55 y Boeing en 151, pero una gran diferencia en el cambio de los precios y en qué tan volátil es una contra qué tan volátil es otra. Aquí podemos ver que, por ejemplo, Boeing ha fluctuado entre los $400 y los prácticamente $80, mientras que Johnson & Johnson ha fluctuado entre los 160 y los quizás $112. Es una gran diferencia. Johnson & Johnson es mucho más estable, tiene menos volatilidad que Boeing, que es menos estable y tiene mucha más volatilidad. Ahora vamos a hacer un análisis para estas dos y recordemos aquí que el precio es prácticamente el mismo, así que ese factor es igual para los dos. Vamos a analizar los diferentes calls, un call y un put para estas dos compañías, para las mismas expiraciones, para el mismo precio de la subyacente, así que la única diferencia va a ser en sí la volatilidad de ambas acciones y de las opciones que pertenecen a cada una de estas dos acciones. Entonces vamos a analizar cómo se comporta el call de 170 y también el put de 135. Es decir, vamos a analizar opciones que están out of the money, porque el precio actual es $150 para los dos. Aquí vamos a analizar primero el precio y aquí tenemos un análisis de Johnson & Johnson y un análisis de Boeing. Aquí tenemos la cadena de opciones y vamos a ver el call de 170 y también el put de 135. Aquí podemos ver que para el call de 170, Johnson & Johnson está entre 83 centavos y 90 centavos, mientras que el call de 170 para Boeing, que tiene el mismo precio de la subyacente, la misma expiración, pero diferente volatilidad, es $15, entre 15.15 y 15.40. Es decir, uno es $15.30, que es Boeing, y 86 centavos, tomando el mid price, para
Johnson & Johnson. Recordemos, el precio es el mismo, la expiración es la misma y podemos ver que el precio es 15.30 contra 86. Y la única diferencia es que una de ellas tiene una subyacente que es muy volátil y la otra tiene una subyacente que no tiene tanta volatilidad. En el caso del put, del 135 put de Johnson & Johnson, está entre 2.76 y 2.95. Y Boeing es 16.50 y 16.75. Es decir, tenemos un precio de Boeing para el put de 135 de 16.60 contra 2.80 para Johnson & Johnson. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar aquí? Para estas opciones que tienen el mismo precio subyacente, la misma expiración y los mismos strike prices y los mismos tipos de opciones, el 170 call y el 135 put, lo único que los diferencia es la volatilidad de un instrumento contra la volatilidad del otro. Aquí podemos ver cómo la volatilidad tiene tanta influencia en el precio de las opciones que la misma opción puede ser $15 contra 86 centavos. Es decir, 1.500% más alto el de Boeing que el de Johnson & Johnson. Y para el put es exactamente lo mismo, 16.60 contra 2.80. Entonces aquí podemos ver la importancia de la volatilidad. Hasta ahorita no sabemos cómo medirla, no sabemos qué es elevado, qué es no elevado, pero sí podemos ver visualmente una acción que es más volátil va a tener opciones mucho más caras que las equivalentes para una acción que sea no tan volátil. En este caso tenemos la resolución de donde la volatilidad implícita de Johnson & Johnson es 35% y la volatilidad implícita de Boeing es 115%. Posteriormente vamos a ver qué significan estos porcentajes, pero podemos ver que una es mucho más volátil que la otra y esto se refleja directamente en el precio de las opciones. Entonces, a diferencia de las acciones, una vez que nos adentramos en el mundo de las opciones, hay un nuevo componente que para las acciones no es en ningún momento importante, que es la volatilidad. En un momento vamos a aprender qué tipos de volatilidad existen, cómo medirlas y cómo podemos nosotros utilizarla dentro de nuestras estrategias de opciones. Hasta ahorita lo importante es el precio de las opciones depende de varios factores. Uno de los más importantes es la volatilidad implícita o la volatilidad y es un factor que aunque visualmente lo pudimos ver aquí, es necesario que nosotros nos adentremos mucho más y podamos entender qué es la volatilidad.